Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo del programa radial en el área de comunicación. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, el día de hoy hemos invitado a la profesora Mónica González Mimela. Con ella estaremos desarrollando todas las actividades propuestas en el programa del día de hoy. Muy buenos días, profesora Mónica. Buenos días, profesor William. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Entonces, la dejo, profesora. Adelante. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Dialogamos sobre la función informativa de un periódico y tiene como propósito opinar sobre la forma, el contenido y el contexto de los textos escritos dentro de un periódico. Asimismo, interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. Recuerda que para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad es reflexionar sobre la forma y contenido de un periódico y la segunda, participar activamente en interacciones solicitando información relevante. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Reflexiona sobre la forma y contenido de un periódico. Estimados estudiantes, a continuación vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos promover la eliminación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres? ¿Y de qué manera podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia en contra de las niñas y las adolescentes? Recuerda, tus respuestas a las preguntas planteadas se irán consolidando durante el desarrollo de los diferentes programas radiales de las áreas curriculares como DPCC, Ciencias Sociales, Matemáticas, CTA y Comunicación, para llegar a construir nuestro producto final, el cual es un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Estimados estudiantes, es característico ver personas vendiendo periódicos en kioscos, en la puerta de una casa, en los cruceros peatonales. Asimismo, son transportados en diferentes medios: terrestre, aéreo y fluvial. Es por eso que vamos a empezar nuestro programa escuchando el pregón de la venta de periódicos, y para este espacio vamos a escuchar la voz de un ícono del cine mexicano, el señor Mario Moreno, quien en su personaje de Cantinflas nos hace recordar la manera como se pregonaba la venta de los periódicos hace muchos años atrás. La extra, con la declaración de la guerra. Extra, nuestra sube para la guerra. Ahí está la extra con la declaración de guerra, últimos momentos. Ya está letra con la declaración de la guerra. Los soldados se movilizan militarmente hacia la línea Maginot. Ya está letra, la tranquilidad del mundo se paraliza bajo los destacamentos del enemigo. Está letra y el enemigo hace una furia desatada. ¿Qué dice? Nuestra nación acaba de declarar la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra mundial. Ah, pues que hay guerra. Pues yo creo que si hay guerra por la cara que puso entendido. Extra, aquí están las últimas noticias con la declaración de guerra. Gracias, jefe. ¿Qué les pareció, estimados estudiantes? Muy interesante, ¿verdad? Y a la vez divertido.
Es importante saber cuál ha sido la intención de este medio de información y por qué ha sobrevivido a lo largo de todos estos años. Es muy curioso escuchar al personaje de Cantinflas pregonar sobre la venta de periódicos. El audio escuchado nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el periódico es tan importante? ¿Qué características debe tener un periódico? ¿Quiénes son las personas idóneas para redactar el periódico? ¿En estos tiempos puedo yo elaborar un periódico escolar desde mi casa? Antes de responder a estas preguntas, ¿qué te parece si escuchamos la lectura del siguiente texto? Los pregoneros de la noticia, extraído del diario El Comercio, de su sección Huellas Digitales. Archivos históricos, El Comercio. Recuerda, mientras escuchas la lectura del texto informativo, deberás estar atento a cada frase, los hechos, escenarios, tiempos, las interrogantes, al autor, el tema, los personajes, ambiente y no te olvides de anotar las palabras desconocidas. Ahora sí, presta mucha atención. Los pregoneros de la noticia. Huellas digitales, archivo histórico, El Comercio. Ellos se amoldan a los cambios del tiempo, a las frías madrugadas que calan los huesos o a un caluroso mediodía ecuatorial, siempre con un atado de periódicos bajo del brazo o sobre el hombro y la garganta pregonando sin descanso. Estos niños o adolescentes que antes corrían con las noticias en los brazos, ¿por dónde caminan hoy? A fuerza de perseverancia y laboriosidad, el canillita sortea los peligros de la urbe, las señales de tránsito en mal estado y los automóviles de choferes temerarios. Tener sencillo para el vuelto y vender todos los diarios que pueda antes de que cambie la luz del semáforo es un récord Guinness por registrar. No hay sinónimo, ni siquiera palabra equivalente para valorar la actividad de este personaje de antaño y de hoy. Movedizo, pregonero y heraldo de la noticia. El diccionario de la Real Academia Española, en su 22ª edición, describe al canillita como el vendedor callejero de periódicos. El doctor Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, confirma la definición y nos absuelve algunas inquietudes que se refieren al único canillita, aquel que, como dice el pregón, va por las calles ofreciendo noticias y no está todo el tiempo en un solo lugar. Hablar del canillita peruano es recordar a un personaje sumido en increíbles experiencias e incontables luchas por ganar sus derechos. Pero resaltemos sobre todo el talento de este infatigable trabajador. Inicia la mañana, o mejor dicho, llega junto con el amanecer a la puerta de los talleres para recibir paquetes de diarios y revistas y salir disparado a ofrecérselos a la gente. Así era antes, como si todo fuera una estampa de Lima antigua. Hoy, evidentemente, con los kioscos y supermercados, los compradores son los que van por el producto y en muchos casos podemos hablar de algunos canillitas sedentarios o dueños de una esquina. En este limbo de desconocidos se encuentran personajes cuya edad no es obstáculo para ofrecer los titulares. Venden toneladas de papel impreso en el anonimato y sortean a algún gracioso que quiere solo sencillar su abultado billete. Hombres famosos fueron canillitas como Abraham Lincoln o Thomas Alva Edison, pero también héroes ocultos que trabajaron a voz en cuello. Entre ellos, Esteban Gregorio Quispe Guamalías, sargento primero del ejército peruano durante la guerra con Chile en 1879. Pero habría que mencionar que en algún momento del año de 1962 su labor se modernizó al usar megáfonos a pilas para vocear las principales noticias. El cambio sugirió ventajas incontables para los anunciantes, pero atentó contra la campaña de erradicación de ruidos molestos. Hasta hoy la campaña persiste.
El Canillita tiene ahora una agresiva lucha contra la Lima actual, de innumerables vendedores. Una ciudad ululante y tumultuosa, donde la voz se pierde inútilmente entre el ruido de los autos o los gritos de los cobradores de combis. Es una nueva lucha, la guerra del más rápido y del más gritón. Marleni López Lucas. Estimados estudiantes, ¿qué te pareció? Interesante la lectura y el audio escuchado. Ahora, ¿qué te parece si analizamos la lectura y lo relacionamos con el audio? 1. ¿Qué rol cumple un canillita en la venta y difusión de un periódico? Bien, cumple un papel importante en la producción informativa, porque el vendedor de noticias es tan antiguo como el periodista. Asimismo, podemos decir, es aquel quien alcanza la información escrita a un número determinado de usuarios, quienes a diario transitan por las avenidas y calles. 2. ¿Por qué Marcos Martos confirma la definición que hace referencia sobre aquel quien va por la calle ofreciendo noticia y no está todo el tiempo en un solo lugar? Bien, hace referencia a la persona a quien considera como aquel quien va por las calles ofreciendo noticias y no está todo el tiempo en un solo lugar, al punto de no solo utilizar el término de vendedor callejero de periódicos, tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia Española en su 22ª edición. 3. ¿Qué opinas sobre los personajes como Abraham Lincoln y Thomas Alva Edison y Esteban Gregorio Quispe Guamalíes, quienes fueron canillitas? Claro, la lectura hace referencia a personajes quienes fueron parte del grupo de personas quienes practicaron este oficio. Personajes quienes iban por la calle ofreciendo noticias. 4. ¿Por qué es importante el periódico como un medio de comunicación? A diario leemos periódicos que nos informan sobre las últimas noticias en el plano de la política, acontecimientos internacionales, deporte, sucesos, cultura, etc. Desde la revolución de Internet, la prensa vivió un gran cambio y hoy en día se leen más los periódicos digitales que los de papel. No obstante, los periódicos siguen estando formados por partes muy específicas que ayudan a organizar mejor la información y a darles prioridad a las noticias más relevantes del día. Primero tenemos que reconocer al periódico como un medio de comunicación. No obstante, el periódico desde tiempos inmemorables ha sido el principal. De hecho, este se conoce como el medio de comunicación más viejo que existe y asimismo, hoy en día, son lo más importante debido a que solo por ellos es que cualquier persona puede llegar a conocer alguna historia de una noticia. El mismo no es solo un pedazo de papel informativo, ya que de hecho posee una estructura verdaderamente diferenciada y que se puede observar en cada página, como se verá a continuación con sus partes respectivas. 5. Según el texto escuchado, ¿a qué tipo de texto expositivo pertenece y en qué sección de un periódico se colocaría? El texto escuchado se considera un texto expositivo tipo informativo, por ser una noticia. Antes de conocer la ubicación del texto, debemos descubrir cuáles son las partes de un periódico. A. La portada del periódico, o primera plana. B. Partes internas del periódico. Ahora veremos la portada del periódico, o primera plana. Estimados estudiantes, vamos a aprovechar la pregunta formulada para analizar las diferentes partes de un periódico. Por ejemplo, cuando hablamos de la portada, es decir, la primera plana que vemos de esta publicación, la portada tiene diferentes elementos que son importantes de conocer y que a continuación vamos a analizar de forma más detallada. Primer punto, la cabecera del periódico. Cuando hablamos de la cabecera del periódico,
Estamos haciendo referencia a la parte que está en la zona superior y centrada de la primera plana. En esta zona se incluye el logo de la publicación, el nombre del periódico y el eslogan. Es un elemento muy visual y distintivo que sirve para saber qué periódico estamos leyendo. Segundo punto, los titulares. En la portada hay poco texto, ya que el objetivo es llamar la atención del lector. Para conseguirlo, se usan frases cortas, concisas y llamativas que atraigan el interés. Los titulares pueden ir acompañados con un subtítulo o con una breve explicación que se empleará en la plana pertinente. Tercer punto, fotografías. La portada del periódico es muy visual y por lo tanto, aquí abundan las fotografías que aportan contenido visual y una información más ligera y agradable. Los titulares suelen ir acompañados de fotos y después de un breve texto que amplía ligeramente la información. Cuarto punto, orejilla. Aunque puede estar a lo largo de todo el periódico, lo cierto es que la parte conocida como orejilla suele aparecer en la portada. Son noticias que se suelen ubicar en la parte inferior de la plana y que ofrece publicidad de los productos o los servicios de empresas que se promocionan en el periódico. Quinto punto, directorio y equipo de redacción. También en la portada y normalmente debajo de la orejilla es donde se encuentra esta información corporativa que habla sobre el periódico. Normalmente aparece el equipo de redacción, el equipo de dirección e información práctica del medio como el email o la dirección. Y por último, sexto punto, ¿para qué sirve la portada de un periódico? Se trata de una de las partes de un periódico más importante, y es que es la primera que leen los lectores y la que llama más la atención. En esta primera plana encontramos una selección de noticias más destacadas, así como breves resúmenes que nos sirven para estar al día de lo más importante que ha tenido lugar. Por lo tanto, la portada es el gancho que usan los editores para captar la atención de los lectores y que se animen a leer el interior de la publicación. Recuerda, estimado estudiante, para que la portada sea atrayente, es importante que cuente con una estructura muy visual, sencilla y equilibrada que permita que el lector pueda ir leyendo las noticias más importantes y hacerse una idea de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, el objetivo principal de la portada es atraer al lector y fomentar su interés en la lectura del interior de la publicación. Estimados estudiantes, después de lo que hemos aprendido, sabemos bastante ya sobre qué es un periódico y sobre la noticia. Ahora te toca ser parte activa del mundo periodístico y hacerlo además con una mirada distinta. ¿Qué te parece? ¿Asumes el reto? Yo sé que sí. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar información a otras personas sobre los acontecimientos importantes de nuestra región, distrito o comunidad, en donde se pueda publicar reportajes, artículos y noticias sobre formas diversas para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. ¿Qué te parece si hacemos en nuestra casa la redacción de un periódico? En nuestro caso, un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Te voy dejando algunas actividades que deberías desarrollar durante la elaboración de un periódico escolar. Puedes ir revisando tu portafolio para revisar las evidencias que te ayudarán a desarrollar cada actividad propuesta. Primero, debes buscar información sobre la actualidad en el mundo,
país, región o comunidad sobre la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Segundo, deberá seleccionar los acontecimientos sobre los que informaremos, en nuestro caso, sobre la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Tercero, debes diseñar el periódico. Cuarto, tendrás que organizar las tareas en el equipo. ¿Qué opinas de trabajar con tus familiares más cercanos la actividad? Quinto, escribir las noticias. Y por último, sexto, configurar el periódico. Muy bien, estimados estudiantes, sigamos adelante y no te olvides revisar tu ficha de autoaprendizaje número 5. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a participar activamente en interacciones solicitando información relevante. Estimados estudiantes, para desarrollar esta actividad, primero vamos a escuchar la situación planteada en la experiencia de la segunda quincena que tiene por título Ayudamos a eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Recuerda, nuestro producto es un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y debe responder a la situación significativa que en unos instantes escucharás. Durante este proceso utilizaremos la técnica del SQA para identificar qué se sabe sobre el tema, qué quiero aprender y qué aprendí. La letra S significa ¿qué sé sobre el tema? La letra Q significa ¿qué quiero aprender? La letra A significa ¿qué aprendí? Vamos a construir un cuadro con 2 filas y 3 columnas. En cada columna colocarás las preguntas mencionadas. En la primera fila y la primera columna colocarás ¿qué es lo que sabes acerca del tema? En la primera fila y en la segunda columna colocarás ¿qué es lo que quieres aprender? Y en la primera fila de la tercera columna colocarás ¿qué es lo que has aprendido? Lo hiciste, estimados estudiantes. Ahora vamos a responder a cada una de las preguntas dando respuesta luego de haber leído la situación presentada. Situación. La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto actual en nuestro país. Las cifras de este flagelo son alarmantes y la sociedad en su conjunto ha reaccionado rechazando este tipo de actitudes y comportamientos. Asimismo, se han dado normas legales que sancionan este tipo de violencia. Pero pese a todos los esfuerzos de las instituciones y la sociedad, esta situación de violencia contra las niñas y las mujeres continúa. En las comunidades también se ha observado que algunas niñas, adolescentes y mujeres manifiestan características de liderazgo que han permitido abordar problemáticas. Ahora, ¿qué te parece si fomentamos el diálogo con tus familiares según este pequeño guía de análisis? Primero, ¿qué has escuchado? Menciona la frase que recuerdes con mayor nitidez. ¿Dónde y cómo ocurren este tipo de casos que escuchaste en el texto? ¿Qué relación hay entre lo que se dice del tema y el cómo se dice? ¿Qué daño sufren las niñas y mujeres en el texto escuchado? ¿Qué propósito comunicativo tendrá el texto que acabas de escuchar? ¿A qué público va dirigido y cómo lo sabes? Ahora, estimados estudiantes, vamos a construir un mapa conceptual con la información obtenida de las partes de un periódico. Primero, para hacer el mapa conceptual se debe seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar el tema. En nuestro caso es sobre las partes de un periódico. 2. Agrupar la información trabajado en el programa radial de hoy. 3. Ordenar los conceptos desde el más general al más específico o desde el más abstracto al más concreto, obteniendo una jerarquía. 4. Representar los conceptos encasillándolos en óvalos, recuadros o cualquier forma que permita visualizarlos mejor y comprender la jerarquía. Los más generales serán más grandes, etc. 5.
Conectar mediante enlaces que bien pueden ser flechas, indicando casualidad, pertenencia, etc. 6. Reflexionar. Contemplando el mapa en su totalidad, podemos reformular el conocimiento expresado y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. Muy bien, estimados estudiantes, completamos nuestra evidencia de hoy. ¡Lo lograste! Hasta nuestro próximo programa. Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.